En el corazón helado de Chicago, donde los rascacielos de los millonarios proyectan sombras sobre las calles de los olvidados, dos mundos destinados a nunca tocarse colisionaron en una noche de ventisca. Dentro de un Rolls Royce blindado, el magnate Alessandro de la Vega, un hombre cuyo imperio inmobiliario no podía llenar el vacío de su corazón roto, observaba la nieve caer. Fuera, en una desolada parada de autobús, una joven conocida solo como Sol temblaba, sin más posesión que una memoria en blanco y el rostro idéntico al de Isabella, la esposa que Alessandro había enterrado 5 años atrás. El choque no fue un accidente, sino el impulso de una niña de 7 años, Luna, que al verla se soltó de la mano de su padre y corrió hacia la extraña, diciendo la frase que lo cambiaría todo. Necesitas un hogar, y yo necesito una mamá. ¿Qué harías si el fantasma de tu gran amor apareciera de la nada, con los mismos ojos, pero sin un solo recuerdo de la vida que compartieron? Pero antes de revelar cómo la inocencia de una niña pudo desenterrar un secreto enterrado bajo 5 años de mentiras y dolor, detente un momento. Si crees que el destino puede reescribir la más triste de las historias y que un rostro puede ser la llave para recuperar un pasado robado, toca el botón de Me gusta para fortalecer esta increíble conexión y suscríbete ahora. Porque lo que estás a punto de descubrir te demostrará que ni la muerte ni la más cruel de las traiciones pueden apagar la llama del amor verdadero. Créeme, esta es una de esas historias que te harán volver a creer en los milagros, y no querrás perderte ni un solo segundo de esta impactante revelación que está por comenzar. El impacto de ver a aquella mujer dejó a Alessandro sin aire, paralizado entre la lógica y un anhelo devastador. Su mente, entrenada para los negocios y la fría realidad, le gritaba que era una trampa. Una estafadora increíblemente parecida que buscaba aprovecharse de su tragedia. Pero su corazón, un órgano que creía muerto, latió con una fuerza dolorosa, una chispa de esperanza tan peligrosa como adictiva. Mientras tanto, Luna se aferraba a la pierna de Sol con la determinación que solo un niño puede tener, negándose a dejarla ir. Para la pequeña no había duda. Esa era su mamá. Para Alessandro era una tortura. Ceder a la petición de su hija significaba invitar a un fantasma a su casa, reabrir heridas que apenas habían cicatrizado y arriesgarse a que su mundo se desmoronara por segunda vez. La mansión de la Vega se había convertido en un campo de batalla silencioso, donde la esperanza y la desconfianza luchaban en cada rincón. Alessandro observaba a Sol desde la distancia, su corazón un nudo de emociones contradictorias. La forma en que ella reía con Luna, la ternura con la que le leía un cuento, todo era un eco doloroso y perfecto de Isabella. Su mente de empresario le advertía del peligro, de la posibilidad de una estafa maestra, pero el anhelo de su alma era más fuerte. En secreto, le había encargado a Javier, su leal chofer y hombre de confianza, que reabriera discretamente la investigación sobre el accidente, buscando cualquier detalle que la policía hubiera pasado por alto. No sabía qué buscaba, pero sentía que debía hacerlo, por Luna y por el fantasma que ahora dormía bajo su techo. Fue una tarde, mientras Luna dibujaba en el suelo de la biblioteca, que el primer fragmento del pasado emergió de las sombras. Sol, sin darse cuenta, comenzó a tararear una melodía de cuna italiana, una canción que solo Isabella conocía y que le cantaba a su hija cada noche. Alessandro, que entraba en la habitación en ese momento, se quedó helado en el umbral. El aire se escapó de sus pulmones. No era solo el rostro ni la voz, era algo más profundo, un recuerdo incrustado en su alma. Sus ojos se encontraron con los de Sol, y por primera vez no vio a una extraña, sino una confusión tan profunda como la suya.
En ese instante, la barrera entre ellos se agrietó y la pregunta silenciosa que compartieron los unió más que 1000 palabras. La llegada de Beatriz a la mansión fue como una ráfaga de viento ártico, elegante y letal. Al ver a Sol jugando con Luna en el jardín, su rostro se contrajo en una máscara de falsa preocupación que apenas ocultaba su pánico. Llevó a Alessandro a su despacho, su voz un susurro venenoso. «Hermano, por favor, abre los ojos. Esta mujer es una oportunista que ha estudiado cada detalle de la vida de Isabela para manipularte. Estás poniendo a Luna en peligro, dejando que una desconocida se meta en su cabeza y en tu corazón». Pero por dentro, el pánico la carcomía. Sabía que cada día que esa mujer pasaba en la casa era un paso más cerca de que la verdad, esa que ella había enterrado a la fuerza, saliera a la luz y la destruyera por completo. La visita de Beatriz, lejos de separarlos, tuvo el efecto contrario. Sus palabras sembraron una duda en Alessandro, pero no sobre Sol, sino sobre su propia hermana. Esa noche, Javier regresó con la primera pista. El informe original del accidente mencionaba un testigo anónimo que vio un segundo coche oscuro alejarse de la escena, un detalle que el investigador, convenientemente sobornado por Beatriz, había descartado como irrelevante. Al escuchar esto, Alessandro tomó una decisión. Se acercó a Sol, que miraba la nieve caer por la ventana, y le dijo con una voz firme pero cargada de emoción: «No sé quién eres, ni qué pasó hace 5 años, pero voy a descubrirlo, y no te dejaré sola en esto». En su mirada, Sol ya no vio a un millonario escéptico, sino a un aliado. Beatriz, sintiendo que el tiempo se agotaba, decidió jugar su carta más cruel. Encontró a Luna sola en el invernadero, cuidando de una pequeña rosa blanca que Sol le había enseñado a plantar. Con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, se arrodilló junto a la niña. «Tu nueva amiga se parece a mamá, ¿verdad? Pero es solo eso, un parecido. Ella quiere borrar a tu verdadera mami de nuestros corazones. ¿No crees que eso es algo muy malo?», susurró, su voz como seda envenenada. Luna, con sus ojos llenos de confusión, miró la rosa y luego a su tía. No entendía las palabras, pero sentía la maldad detrás de ellas. En ese momento Alessandro entró, habiendo escuchado la última frase. La frialdad en su mirada fue tan cortante que Beatriz sintió un escalofrío. Había cruzado una línea y él no lo olvidaría. Esa noche la mansión se sintió más pequeña, unida por una amenaza compartida. Alessandro llevó a Luna a su habitación y junto a Sol le aseguró que nadie, nunca, podría borrar el recuerdo de su madre. La forma en que Sol abrazó a la niña, con una ferocidad protectora que parecía nacer de un instinto olvidado, conmovió a Alessandro hasta lo más profundo. Ya no era solo una investigación sobre el pasado, era una batalla por el futuro de su familia. Más tarde, cuando Luna ya dormía, él encontró a Sol en el balcón. «Mi hermana no volverá a acercarse a ella», dijo, su voz dura como el acero. «Gracias por protegerla», respondió ella, sus ojos brillando bajo la luna. En ese instante, él tomó su mano, y el contacto no fue el de un extraño, sino el de 2 almas que se reconocían en medio de la tormenta. Mientras la Guerra Fría se desataba en la mansión, Javier seguía una pista casi borrada por el tiempo: el testigo anónimo del accidente. Tras días de búsqueda en los barrios más olvidados de la ciudad, lo encontró. Se llamaba Mateo, un viejo mecánico que vivía en una pequeña casa con vista a la carretera del acantilado donde todo ocurrió. Al principio, el hombre se negó a hablar, aterrorizado por las amenazas que recibió hace 5 años para que guardara silencio. Pero Javier, con la calma y la lealtad que lo caracterizaban, le mostró una foto de Luna. «No te pido que te enfrentes a gente poderosa por dinero», le dijo. «Te pido que lo hagas por ella, por una niña que merece saber la verdad sobre su madre».
Las palabras, cargadas de honestidad, rompieron la coraza de miedo del anciano. Mateo los citó en su taller, con el olor a aceite y metal llenando el aire. Con voz temblorosa, relató lo que vio esa noche de tormenta. Vio el coche de Isabela ser embestido por otro, un sedán negro de lujo. Pero lo que lo dejó helado fue lo que pasó después. La conductora del sedán bajó, una mujer elegante envuelta en un abrigo oscuro. Se acercó al coche destrozado, miró dentro y en lugar de pedir ayuda, simplemente regresó a su vehículo y se marchó, abandonándola a su suerte. No pude verle la cara, estaba muy oscuro, dijo Mateo, pero cuando se giró, la luz de mis faros iluminó algo en su solapa. Un broche, tenía la forma de una serpiente, con ojos que brillaban como esmeraldas. Alessandro se quedó sin aliento. Ese broche era una joya única de la familia, una que él mismo le había regalado a Beatriz en su 30º cumpleaños. La revelación de Mateo cayó sobre Alessandro como una sentencia de muerte. El broche de la serpiente. No había duda, era una pieza única que su padre había mandado a hacer para su madre y que Beatriz heredó. La imagen de su propia hermana, abandonando a Isabella para que muriera en la carretera, era un veneno que le quemaba las venas. La traición era tan monstruosa, tan inconcebible, que por un instante el mundo entero pareció desmoronarse. Se encerró en su despacho con Javier, su rostro una máscara de furia helada. «No es suficiente», siseó, su voz apenas un susurro roto. «El testimonio de un anciano no bastará contra ella. Beatriz lo negará todo, lo destruirá. Necesitamos algo irrefutable, algo que la entierre tan profundo que nunca más pueda ver la luz del sol. Vigílala, Javier. Cada llamada, cada movimiento. Quiero saber hasta cuándo respira». Con el peso del mundo sobre sus hombros, Alessandro buscó a Isabella. La encontró en el balcón, mirando la ciudad iluminada, una figura solitaria contra la noche. Se acercó a ella, su corazón latiendo con una mezcla de amor protector y una culpa terrible por lo que estaba a punto de hacer. No le contó sobre Beatriz. La verdad era demasiado brutal para revelarla aún, y necesitaba mantener a su hermana confiada. «Estamos cerca», le dijo, su voz suave pero firme, tomando sus manos frías entre las suyas. «He descubierto quién estuvo detrás de todo, pero para exponerlo, necesito tu ayuda». Le habló de la gala anual de la Fundación de la Vega, el evento social más importante del año. «Será nuestro escenario», concluyó, sus ojos fijos en los de ella. «Allí, frente a todos, la verdad saldrá a la luz». Isabella, sintiendo la gravedad en su voz, asintió sin dudar, su fuerza interior brillando más que nunca. Beatriz no era tonta. Sintió el cambio en el aire de la mansión, una corriente eléctrica de propósito que emanaba de su hermano. Vio las reuniones secretas con Javier, la nueva determinación en los ojos de esa impostora que se hacía llamar Sol. El pánico, un animal enjaulado en su pecho, comenzó a arañar para salir. Temiendo que Alessandro hubiera encontrado algo, que estuviera a punto de perderlo todo, cometió el error que sellaría su destino. Una noche, creyendo que nadie la veía, se deslizó hasta el antiguo despacho de su padre y usó un teléfono desechable para llamar al ex policía corrupto que había silenciado el caso 5 años atrás. «Necesitan callar al viejo mecánico de la carretera del acantilado», susurró, su voz temblando de urgencia y miedo. «Alessandro está buscando, está cerca. Si ese hombre habla, estamos acabados. Haz lo que sea necesario». Lo que Beatriz no sabía era que Javier, anticipando su desesperación, había instalado un micrófono láser de largo alcance, apuntando directamente a esa ventana. Cada palabra de su traición fue grabada con una claridad cristalina. Horas más tarde, en el silencio del despacho de Alessandro, los 2 hombres escucharon la grabación. La voz de Beatriz, confesando su crimen de la manera más vil, llenó la habitación.
Era la prueba que necesitaban, la pieza final del rompecabezas. Alessandro cerró los ojos, una lágrima solitaria rodando por su mejilla, no de tristeza, sino de una resolución gélida y absoluta. Abrió los ojos y miró a Javier, su expresión dura como el granito. «Prepara todo para la gala», ordenó. «Es hora de que mi hermana pague por lo que hizo». La noche de la gala no sería una celebración, sería un juicio. La noche de la gala. El salón de la Fundación de la Vega brillaba con el esplendor de 1000 diamantes, pero bajo la superficie de lujo y sonrisas falsas, una tormenta eléctrica estaba a punto de desatarse. Alessandro e Isabela entraron juntos, no como un millonario y su protegida, sino como un rey y una reina reclamando su trono. Él, con una determinación de acero en la mirada; ella, con una serenidad inquebrantable que irradiaba una fuerza nueva y formidable. Desde el otro lado del salón, Beatriz los observaba, una copa de champán en la mano y una sonrisa de depredador en los labios. En su mente ya había ganado. Creía que la amnesia de Isabela era su escudo eterno y que esa noche la humillaría públicamente, destruyendo su credibilidad para siempre antes de darle el golpe de gracia final. Se sentía invencible, ciega al abismo que se abría a sus pies. Con una elegancia calculada, Beatriz se dirigió al escenario, tomó un micrófono y pidió la atención de todos. «Esta noche», comenzó, su voz melosa goteando un veneno sutil, «quiero hablar de la resiliencia de nuestra familia, y también de los buitres que se aprovechan de la tragedia». Sus ojos se clavaron en Isabela. «Hay una mujer entre nosotros que dice ser alguien que no es, una impostora con un rostro familiar que ha engañado a mi hermano, un hombre de luto, y se ha aprovechado de la inocencia de mi sobrina». Los murmullos se extendieron por la multitud como un incendio, pero Isabela no se inmutó. Sintió la mano de Alessandro apretar la suya, un ancla en medio de la tempestad. Dentro de ella, la frágil sol había desaparecido por completo, dando paso a la leona que Beatriz había intentado matar. Justo cuando Beatriz iba a asestar el golpe final, un silencio expectante cayó sobre el salón, pero en lugar de sus palabras, un sonido diferente surgió de los altavoces, nítido y escalofriante. Era una grabación. La voz de Beatriz, tensa y llena de pánico, resonó en cada rincón. «Necesitan callar al viejo mecánico de la carretera del acantilado», se escuchó decir a la grabación. «Alessandro está buscando, está cerca. Si ese hombre habla, estamos acabados. Haz lo que sea necesario». El impacto fue total. El color abandonó el rostro de Beatriz, reemplazado por una máscara de puro terror. El champán se le escapó de los dedos, la copa haciéndose añicos contra el mármol, un sonido que pareció romper el hechizo de su mentira. La élite de Chicago la miraba ahora no con admiración, sino con horror y desprecio. En ese instante, Isabela avanzó, tomó el micrófono de la mano paralizada de Beatriz y se enfrentó a la multitud. Su voz, clara y firme, no dejó lugar a dudas. «Esa voz es la voz de la mujer que me sacó de la carretera y me dejó morir hace 5 años», declaró, su mirada ardiendo de justicia. La misma mujer que hace apenas unos días ordenó la muerte del único testigo para encubrir su crimen. Justo en ese momento, las grandes puertas del salón se abrieron y 2 detectives, guiados discretamente por Javier, caminaron directamente hacia el escenario. La fachada de Beatriz se derrumbó. «¡Mentirosa! ¡Es una trampa!», gritó, su elegancia evaporada, revelando a la bestia acorralada que siempre fue. Mientras le ponían las esposas, sus ojos buscaron a Alessandro, suplicando. Pero él la miró con una frialdad absoluta, un juez dictando una sentencia que había tardado 5 largos años en llegar. El escándalo estalló como una supernova en el corazón de la élite de Chicago. Mientras la policía escoltaba a una Beatriz desquiciada y gritando amenazas vacías fuera del salón,
El silencio fue reemplazado por un torbellino de susurros y cámaras de celulares. Pero para Alessandro e Isabella, el mundo se había reducido a un solo punto de quietud. Él la rodeó con sus brazos, atrayéndola hacia su pecho en un gesto que era tanto de protección como de rendición. Ella levantó la vista, y en sus ojos él ya no vio el fantasma de un amor perdido, sino la promesa de un futuro recuperado. En medio del caos que su hermana había creado, ellos encontraron su primer momento de paz verdadera, un ancla en la tormenta que finalmente había pasado, dejando un cielo despejado por primera vez en 5 largos y dolorosos años. El juicio de Beatriz de la Vega fue rápido y brutal, un espectáculo mediático que la despojó de su fortuna, su estatus y su libertad. Las pruebas eran irrefutables. La grabación, el testimonio del mecánico y los registros bancarios que demostraban el soborno al investigador. Fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, su nombre convirtiéndose en sinónimo de traición. Mientras ella se marchitaba en una celda de concreto, Alessandro, Isabella y Luna se refugiaron en la cabaña del lago, el lugar del renacimiento. Allí, rodeados por el murmullo del agua y el canto de los pájaros, comenzaron a sanar. Hablaron durante horas, reconstruyendo los fragmentos de su vida, llorando por los años robados y riendo con una nueva ligereza, mientras Luna corría por la orilla, siendo el sol que finalmente disipaba todas las sombras. Un año después, en ese mismo muelle donde sus recuerdos habían vuelto, se casaron de nuevo. No hubo cientos de invitados, ni el brillo falso de la alta sociedad, solo un pequeño círculo de almas leales, con Javier como padrino y Luna como la más feliz de las damas de honor, arrojando pétalos de rosas blancas. Alessandro, con la voz quebrada por la emoción, le prometió no solo amarla por el resto de sus días, sino también honrar el milagro de su regreso, protegiendo su felicidad como el tesoro más grande del universo. Isabella, con lágrimas de alegría rodando por sus mejillas, le respondió que su verdadero hogar nunca había sido una mansión, sino el refugio seguro que encontraba en sus brazos. Al sellar sus votos con un beso, no estaban reanudando una vieja historia, sino comenzando un capítulo completamente nuevo, escrito con tinta de esperanza y segundas oportunidades. 2 años más tarde, la antigua y fría mansión de La Vega era ahora la sede de una fundación dedicada a ayudar a personas con amnesia y a reunir familias separadas por la tragedia. Alessandro e Isabella habían construido un nuevo hogar, una casa llena de luz, risas y el aroma de galletas recién horneadas. Una tarde de otoño, mientras Luna, ya de 10 años, le leía un cuento a su pequeño hermano recién nacido, Alessandro observaba la escena desde el umbral. Isabella se acercó y se apoyó en su hombro, siguiendo su mirada. Ya no eran 2 almas rotas unidas por el dolor, sino una familia completa, forjada en el fuego de la adversidad y unida por un amor que había demostrado ser más fuerte que la muerte misma. La paz que tanto anhelaban no era un destino, sino el viaje que habían recorrido juntos para finalmente y para siempre volver a casa. La jornada de ellos prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, no importa cuán oscura sea la noche. Juntos vamos a celebrar las revueltas que solo el destino puede crear. La historia de Alessandro e Isabella no terminó con la justicia, sino que comenzó de nuevo con la redención. La mansión, antes un mausoleo de mármol frío, lleno de recuerdos dolorosos, fue completamente transformada. Ahora es la sede de la Fundación Nuevo Amanecer, un faro de esperanza para familias destrozadas por la tragedia y la pérdida de memoria.
Los pasillos, que antes resonaban con el eco de la soledad, ahora están llenos de las risas de Luna y el llanto feliz de su pequeño hermano, Mateo, nombrado en honor al valiente anciano que ayudó a revelar la verdad. Alessandro ya no era un rey en un castillo de hielo, era un esposo y un padre presente, cuyo mayor tesoro no eran sus edificios, sino los momentos sencillos compartidos en un hogar que finalmente había vuelto a la vida. Su viaje fue la prueba definitiva de que el destino, a veces, escribe con giros inesperados para probar la fuerza del corazón. No fue la fortuna ni el poder lo que los salvó, sino la pura e inquebrantable fe de una niña que vio un alma gemela en una extraña temblando de frío. La frase de Luna necesitas un hogar y yo necesito una mamá no fue solo una petición, fue una profecía que reescribió su futuro. El amor de Alessandro e Isabela no solo sobrevivió a la traición y a la muerte aparente, renació de las cenizas, más profundo y consciente, demostrando que algunas conexiones son tan poderosas que ni el tiempo, ni la maldad, ni el olvido pueden romperlas. Porque a veces, el corazón de un niño es la única brújula que puede guiar a las almas perdidas de regreso a casa. La historia de Alessandro, Isabela y Luna te ha conmovido. Si es así, deja tu me gusta para demostrarnos que tú también creíste en su reencuentro y comparte este mensaje de esperanza con el mundo. Queremos que todos sepan que las segundas oportunidades existen y que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad de apasionados por historias donde la justicia prevalece y el corazón triunfa sobre la más oscura de las adversidades. Tu apoyo nos inspira a seguir buscando estos relatos que nos recuerdan que, incluso después de la tormenta más violenta, siempre sale el sol. Hasta la próxima gran historia que nos haga volver a creer en los milagros.